Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra Ghin, la letra Ghin, la letra Ghain o bien Ghin. Es equivalente a la R francesa Ghin, Ga, Ro, Ri. Así que empezamos. Primero hay que saber cómo se escribe la letra Rin, la letra R francesa, Ra, Ro, Ri, Ra, Ro, Ri. Y de esta manera se escribe diferentes formas y también en diferentes sitios, inicio, medio, final, juntada y final separada. Vamos a empezar con las vocales cortas, como siempre, cómo pronunciar la R francesa, la Ra. Ra, Ra con la raya encima, Ra, Ra, y la palabra Ghazalun, Ghazalun. Aquí tenemos Zai, Zai, Zoom, Z, Ghazalun, Ghazalun. Y luego con Ru, Ra, Ru, Ru, Rosnun. Aquí la Sad sola, enfática, sola también apostrofada con el círculo y el sukun. Rosnun, Rosnun, Rosnun. Ri, Ra, Ro, Ri, Ri. Y la palabra es Ghitaun, ta enfática, Ghitaun, Ghitaun. Y con las sílabas largas o con las vocales largas añadimos las letras de prolongación que son alif y waw y ya. Entonces la corta es Gha y la larga será Gha, Ghabatun, Ghabatun, bosque, el bosque, Ghabatun, Ghabatun. Y con Ru corta, Ru larga, Rulun. Rulun. Ri, corta, ri, larga, taribu, la T, taribu, B, taribu. Y con la nunación o bien la indeterminación que es el tanwin, el doble raya, doble fatha, doble damma y doble kasra, ghan. Y siempre cuando ponemos dos rayas encima de la letra hay que añadir un soporte, un alif, que es alif auxiliar también, porque el alif tiene muchas funciones. Entonces, una de ellas es alargar la sílaba o bien prolongar con letra de prolongación. Entonces, hay que juntar, si se puede juntar con la sílaba. Pues si se trata de las 6 letras especiales, la R, la ZAI, por ejemplo, la DAL, la D, la WAW, no se puede juntar, ¿vale? Entonces, así, GAN, GAN. Faragan, la palabra faragan, faragan, gon, gon, sibgon, sibgon, aquí sad, sa, so, si, no es la S, sa, su, si, es si, si, sibgon, y la ba sola, la tiene sukun o bien apostrofada, sibgon, gon, sibgon. Y con doble casra, rin, rin, mosrin, 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 sad, mosrin, ¿vale? Y que la frase debajo T, tosri, tu, ri, tosri, tosri, ghazalu, 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 تصغي غزال لي aquí tenemos la L más la hamza A li a es la N sola لأنغامي 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 العود ال كن ألف العود تصغي غزال
لأنغام العود. Y ahora para pronunciar, como saber pronunciar como el círculo, el sukun, es la otra vocal, más es con la rin, es r, 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 con la r, la R francesa, r, r, o bien es la letra sola, apostrofada, r. Y entonces con esta palabra tenemos la ba, y la otra letra última es lun, lun, la L con un, lun. Entonces sería baglun, 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 baglun. Y ahora toca aprender un vocabulario con la letra Rin. Rin. Empezamos por el pegamento. Se llama Garaun. 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 El cuervo. Ghurabun. 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 Bucear. Bucear en el mar. Yagoso. Yagoso. Yagoso, sad, yagoso, so, yagoso. Y cuervo, o ciervo o bien gacela, غزال, غزال, غزال. Y a puesta del sol, غروب, غروب, غروب. ¿Vale? غروب. Y cerebro, دماغ, دماغ, دماغ. Y ahora vamos a separar, tenemos unas palabras cortadas. Hemos separado las sílabas de la palabra para practicar según los acentos. Para leerlas empezamos por la gacela. Ga, za, lun. Ga, za, lun. Gazalun. Y loro, loro, babba, babba. Aquí el 3 es una letra duplicada, pero hay que pronunciarla fuerte y tiene una raya arriba, ba, ba. Y la primera es ba, babbagaun, babbagaun. Y luego el cerebro es dimaghun, dimaghun, dimaghun. غزال ببغاء دماغ. Seguimos con la rin, con las sílabas. Ra corta, ra siempre a la derecha, ra corta, larga, ra, ran, ran, ro, run, run, rin, ¿vale? Y las palabras a la derecha, ri, es la ذا TH inglesa ذاء غذاء غذاء et ببغاء 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 غروب غروب et la última مغرب مغرب مغرب. Y leemos el párrafo. La frase es
La primera, nabbaha. Siempre hay que cortar, separar las letras y juntarlas. Nabbaha. La B tiene la shadda, el 3, fuerte. Nabbaha. Nabbaha. Y luego, Khalidun. Khalidun. La J, Khalidun. Ukhtahu. Ukhtahu. La J con círculo. Ukhtahu. Ukhtahu. Nabbaha. Khalidun. Ukhtahu. Ghazala. Ghazala. سأخرج. La última de la primera línea. سأخرج. سأخرج. Y la siguiente línea a la derecha. وأعود. وأعود. حالا. وأعود. وأعود. حالا. حالا. لاعبي. لا لارجا. عيبي. لاعبي. أختنا. 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 غادة. غادة. أختنا غادة. Y la última línea. لا تلعب. لا تلعب. خارج. خارج الغرفة. 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 Répète le párrafo. نبه خالد أخته غزالة. سأخرج وأعود حالا. لاعبي أختنا غادة. لا تلعب خارج الغرفة. Y ahora toca aprender cómo escribir la escritura de la letra Ghin, la R francesa. Y tenemos que primero memorizar este cuadro, cómo se escribe la letra en diferentes sitios, como he dicho antes al principio del vídeo. Inicio, medio, final juntada y final separada. ¿Vale? Porque es muy importante también hay que practicar o copiar en este ejemplo la letra Ghin al inicio, medio, final. También tenemos la palabra Ghazalun debajo a rojo. Ghazalun, que es gacela. Ghazalun. Y también la Ghaimatun. Ghaimatun, nube, nube. Entonces hay que copiar las sílabas y la palabra y respetar la línea y las medidas de cada letra, sobre todo los signos y los puntitos. Y aquí hay otro ejemplo también igual. Escribir, copiar las sílabas, las palabras y la frase también. Aquí la frase. Y lo mismo, hay que respetar las medidas de cada letra y sobre todo los signos y los puntitos, no olvidar los puntitos de cada letra y los signos, las vocales, las rayas debajo, arriba y todo eso, ¿vale?
Y así de todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis de suscribir al canal. Y cualquier pregunta estoy aquí para ayudaros a aprender mejor el árabe. شكرا جزيلا ومع السلامة إلى اللقاء.